Alumnos, buenos días. Buenos días, alumnos. Esperando que estén bien de salud. Vamos a empezar hoy día con la clase. Sí, en esta oportunidad, chicos, nos toca hacer masa equivalente. ¿Sí? Comúnmente, como le llaman también otros, peso equivalente. Vamos a compartir entonces. Vamos a compartir la diapositiva. Ahí está. Ahí tenemos, chicos, masa equivalente. Listo. La masa equivalente, ¿sí? Antes de empezar a explicar un poquito cómo se obtiene la masa equivalente de los compuestos, vamos a leer un poquito aquí a qué se refiere o qué entendemos por masa equivalente, ¿no? La masa equivalente está referida, dice, a las equivalencias, así por ejemplo, cuando consumimos 2 mililitros de leche, ¿sí? O un vaso de leche, ¿no? Que equivale a a consumir 2 huevos cocidos, ¿no es cierto? La cantidad de proteínas que tiene un vaso con leche es la misma de la que tiene 2 huevos cocidos, ¿sí? Entonces son equivalentes la cantidad de proteínas que tienen ellos, ¿sí? Entonces, eh, los científicos, especialmente los químicos, deben recurrir a estas equivalencias, ya que las reacciones químicas ocurren algo similar, ¿no? Es decir, que las sustancias que participan se combinan en cantidades equivalentes. A este equivalente se le va a denominar masa equivalente, ¿sí? Ahora, vamos a nosotros estudiar, vamos a empezar entonces con lo que es definir qué es masa equivalente, ¿no? ¿Cómo podemos definir el masa equivalente? Dice, el término empleado antiguamente era peso equivalente. En algunos libros lo van a encontrar así, con peso equivalente, que va a ser lo mismo que masa equivalente, ¿ya? De ahí su abreviatura dice PE, ¿no? Lo van a encontrar ustedes. La masa equivalente es la cantidad de sustancia o porción de masa con la que se establece una proporción definida. Los pesos equivalentes, ¿no? O masas equivalentes del hidrógeno y oxígeno son como unos patrones ya, ¿no? Eh, Están establecidos como patrones, como dicen, ¿no? De referencia. La determinación de la masa equivalente, jóvenes, ¿no? Es el valor de la masa equivalente, se determina empleando la masa atómica, ¿sí? O la masa molecular, si es un compuesto, ¿no? Dependiendo del tipo de sustancia. Dividido entre un parámetro que va a ser teta, ¿no? Tita le llaman otros le ponen n quizás. Vamos a verlo por aquí. Vamos a, para que se entienda aquí, a ver un poquito. Vamos a poner acá. Este parámetro que dice acá de combinación es considerado como Q, otros lo ponen como teta o n. Eso nos quiere decir, chicos, solamente es el estado de oxidación cuando está actuando nada más. Ese átomo, ya sea un elemento o simplemente un compuesto. Para que se entienda todo esto mejor, vamos a ir a esta parte, mira, a ver, por aquí. Ahora sí, con esto sí ya me debe quedar claro, miren. Cómo funciona la masa equivalente, ¿sí? O peso equivalente en los elementos químicos, dice. En un elemento químico, la valencia es una característica que relaciona, ¿no? Con su capacidad de combinación. Generalmente la valencia es numérica, ¿no? Igual al estado de oxidación del elemento. Entonces podemos decir, del grupo 1, su valencia va a ser 1. Grupo 2, su valencia es 2. Grupo 3, ¿no? También igual, 3. Entonces, el peso equivalente o masa equivalente de un elemento, ¿sí? Es igual a su masa atómica dividida entre la valencia, con lo que va a actuar, ¿no? Este elemento. Masa atómica entre la valencia. Entonces, ahí tenemos, ¿ve? Maval. Ahí está. Masa equivalente entre la valencia. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Mira, ve, dice, calcular la masa equivalente, ¿sí? Del magnesio. Entonces, y nos dan de dato, ¿no? Masa atómica del magnesio, ¿cuánto es? 24, ¿sí? Pero nosotros nos acordamos, el magnesio, ¿en qué grupo está? Si lo vemos aquí, el magnesio está en el grupo 2, tiene esta oxidación 2, valencia 2, entonces. Entonces, simplemente, como dice la fórmula, masa equivalente entre valencia. La masa equivalente, profesor, perdón, masa atómica, la masa atómica va a ser 24 entre su valencia, ¿sí? Entre su valencia, que es 2. ¿Está bien? Ahí está el magnesio. Dividimos eso, nos sale 12.
¿Está claro? Entonces tenemos ahí la masa equivalente del magnesio sería 2. ¿Sí? Ahora, vamos por aquí. A ver, ¿cómo yo encontraría la masa equivalente o peso equivalente de compuestos químicos? ¿No? En compuestos químicos. Mira, en un compuesto químico se debe tener en cuenta, dice, la función química a la que corresponde. Es decir, si es un ácido, un hidróxido, ¿no? Un óxido o una sal. Debes tener en cuenta eso. Mira, ve, acá te hemos puesto un cuadrito donde dice la función química. Ácido, hidróxido, sal u óxido. Parámetros de combinación. Este va a ser los parámetros de combinación, va a ser el valor de teta que va a tomar. Si es un ácido, el valor de teta que va a tomar va a ser el número de hidrógenos liberados, ¿sí? El número de hidrógenos que vas a encontrar en esas. Si es un hidróxido, ¿sí? Si es un hidróxido, el número de hidroxilos o H's liberados. Si es una sal, ¿sí? Si es una sal, la carga neta del catión, ¿sí? La carga neta del catión. Y si es un óxido, ¿no? La carga neta del catión también. Entonces acá tenemos el peso equivalente de un compuesto, es la masa molecular, ahora estamos hablando ya no hablamos de masa atómica, masa molecular, ¿sí? Entre el parámetro de combinación. El parámetro de combinación es este valor de teta acá, ¿sí? Entonces, en compuestos covalentes se dice peso equivalente, ¿no? El peso equivalente, masa equivalente es igual a la masa molecular entre teta, el parámetro. En compuestos iónicos, el peso equivalente o masa equivalente es igual al peso fórmula, porque simplemente cambia. El peso fórmula es casi igual que la masa molecular, cambia, ¿no? Porque son compuestos iónicos y el nombre sería peso fórmula entre el parámetro teta. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo entonces ya para poder entenderlo aquí de un compuesto. A ver, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Ahí tenemos, a ver, vamos a poner aquí. Acá, mira mejor. Ahí tenemos un ácido, el ácido ortosiliaco, dice. Ahí tenemos un ácido. Entonces me piden calcular la masa equivalente o peso equivalente. Entonces lo que hace, si nosotros nos acordamos, mira este aquí, ¿sí? Es un ácido. Y vamos a recordar, vamos a resaltar qué sabíamos, ¿no? O cómo debemos trabajar para un ácido. Aquí está. Profesor, para un ácido, ahí te lo puse, ¿ve? Teta es el número de hidrógenos liberados que pueden liberar. Ahí está. Entonces, lo que hacemos primero encontrar es, profesor, como es un compuesto covalente, la formulita, ¿cuál sería? Acá está. Ahí está, ¿ve? Que es lo mismo que está aquí. Ahí está. Entonces, tenemos que encontrar primero ¿qué? Primero tenemos que encontrar la masa molecular, ¿sí? Profesor, tenemos que encontrar la masa molecular de ese compuesto. ¿Y cuánto sería la masa molecular de ese compuesto? A ver, vamos a hallarlo. Podemos hallarlo así por partes. Vamos a ver, para que se pueda entender mejor. Hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos ahí, chicos? 4 hidrógenos, ¿no? 4 hidrógenos. Y cada hidrógeno tiene su masa atómica 1. Entonces, 4 por 1, ahí vamos a tener 4. ¿Sí? Vamos con el silicio. Ahí está. Ahí está el silicio y su masa atómica me dicen que es 28. Pero ¿cuántos silicios vemos acá? Uno nada más, profesor. Es uno nada más. Uno, entonces, por 28, ¿sí? 1 por 28 nos resultaría 28. Ya está. Y luego nos vamos al oxígeno, ¿sí? Oxígeno. El oxígeno, profesor, serían... ¿Cuántos oxígenos vemos? 4 oxígenos. ¿Y cada oxígeno es cuánto es su peso atómico? De cada oxígeno su peso atómico es 16. Entonces, 4 por 16 sería 64. Ya está. ¿Está bien? Sumamos, lo vamos a sumar esos tres, ¿sí? Y ya obtendríamos, profesor, acá le sumamos estos tres de aquí y ya tendríamos la masa molecular de ese ácido. ¿Cuánto sería la suma? A ver, hay que sumar entonces 64 más
28 más 4. Eso nos estaría resultando 96. ¿Sí? Profesor, nos estaría resultando 96. Ya está lo que hemos encontrado. Ahora, jóvenes, el parámetro teta nos falta encontrar. Profesor, ahora me falta encontrar el parámetro teta. ¿Ve? Ya tengo esto ya. El de aquí ya los tengo más o menos. Me falta el parámetro teta. Y si bien recordamos, por aquí, podemos mencionarlo aquí. A ver, aquí está. El parámetro teta, como es un ácido, ahí está, como es un ácido, número de hidrógenos que pueden liberadas. Entonces, ¿cuántos hidrógenos pueden liberar acá? Vamos a ver, ¿cuántos hidrógenos ven aquí? Puede liberar 4, profesor, en ese ácido. Ah, hay 4 que pueden. Entonces, el parámetro teta es el 4. Simplemente nos quedaría reemplazar, ¿sí? Decimos, entonces, el peso equivalente o masa equivalente, ¿sí? El peso equivalente, ¿a qué sería igual, chicos? Solamente sería 96 entre 4. Y nos estaría resultando 24. ¿Sí? 24. Ahí está. Vamos a borrar esta partecita. Ya está. Hasta ahí espero que se haya entendido. Entonces, continuamos por aquí. A ver, profesor. Y en un compuesto, si fuera un ejemplo de hidróxido, acá tenemos un ejemplo de hidróxido, ¿ves? Un ejemplo de hidróxido. Ahí tenemos el hidróxido de bario, ¿sí? O dihidróxido de bario, y me pide hallar su peso equivalente. Entonces, recordemos una vez más, ¿sí? Recordemos una vez más, profesor, recordemos que el peso equivalente, ¿sí? Como es equivalente, ¿a qué es igual, profesor? Va a ser igual a qué, recuerden, como es un compuesto iónico, el peso fórmula, ¿sí? O masa molecular, que es lo mismo, entre el parámetro teta. Listo. El parámetro teta, ¿cómo lo podemos conseguir? Si nos recordamos, en la tablita que les enseñé en la parte inferior, el parámetro teta dependía de la cantidad de ¿quién? De los OH que podía liberar. ¿Y cuántos OH vemos aquí? 2. Profesor, hay 2 OH. Ahí está, ¿ve? 2 OH. Entonces, el parámetro teta ya lo podemos encontrar en forma rápida ya, profesor. Este de aquí vale 2. ¿Por qué? Ahí está, porque hay 2 OH. Ahora, profesor, me faltaría el peso fórmula. El peso fórmula, recuerdo que es como la masa molecular. Simplemente vamos a trabajarlo aquí a un costado, a ver. ¿Cuál sería? El bario. Hay bario, profesor. ¿Sí? Vamos, el bario. ¿Quién más está? Oxígeno. Y está el hidrógeno. Empezamos con el bario. El bario, profesor, ¿cuánto es? 137. 137. ¿Y cuánto es del oxígeno, profesor? Oxígeno es 16. ¿Pero cuántos oxígenos hay? ¿Hay uno? No, este 2 afecta también a él. Entonces, profesor, aquí hay 2. 2 oxígenos, que sería 2 por 16. Ya está. Y eso nos resultaría ser 32. ¿Está bien? Y también hay 2 hidrógenos, ¿no? Tenemos 2 hidrógenos. 2 por 1, masa atómica, resultaría ser 2. Sumamos estos 3, chicos, y ya tendríamos obteniendo el peso fórmula, ¿no? El peso fórmula ahí. ¿Cuál sería el peso fórmula ahí? A ver, vamos a ver. Ahí hay que sumarlo entonces, tendríamos 137 más 34, ¿no? 137 más 34. Eso nos saldría 171, ¿ya? Eso estaríamos obteniendo entonces acá 171. Y para terminar ya solamente hay que reemplazar entonces, hay que reemplazar el peso fórmula que yo encontré, me dice que es 171. ¿No? Ahí está, ¿ves? 171. Entonces lo que hacemos es que es dividir nada más, ¿no? Lo vamos a dividir entre 2 y eso nos va a salir entre 2, 85,5. 85,5. Ya está. ¿Está claro hasta ahí? Listo. Entonces, ahora, y una sal, profesor, un ejemplo de una sal.
Ya, aquí le vamos a poner un ejemplo, una sal. Mira, tenemos aquí, ojo, unas sales comunes que ustedes deben conocer: el nitrato de plata, el carbonato de sodio, sulfato de hierro, ahí está, ¿sí? El sulfato de cobre, ¿sí? El nitrato de zinc, ¿ya? A ver, para explicar esto vamos a hacer un ejemplito y con eso ya terminamos, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Aquí está. Mira, con esto ya tendríamos terminando lo que es referido a masa equivalente o peso equivalente. Ahí tenemos, voy a hacer, tengo ahí unos cuantos sales. Voy a escoger uno. A ver, voy a escoger el primero. ¿Sí? A ver, tengo por aquí, profesor. Vamos a ponerlo aquí. Tengo, ahí está, esta sal, el nitrato de plata. Un poco más pequeño, muy grande lo he puesto ahí. Aquí. Ahora sí. Y tengo el nitrógeno, ahí está. Y el oxígeno. Ahí tengo una sal, ¿ve? Ya está. Entonces, la pregunta es hallar el peso equivalente de esta. A ver, voy a hallar el peso equivalente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Primero, profesor, como es una sal, primero vamos a hallar la masa molecular, ¿sí? Y luego vemos el parámetro teta. Recuerdo por aquí, pues hay que recordar que el peso equivalente es igual a la masa molecular, ¿sí? ¿Entre cuánto, profesor? Entre el parámetro teta. ¿Sí? Recordamos que en las sales es el catión, ¿no? Es el catión. A ver, vamos a ver aquí. Recuerden que el oxígeno siempre trabaja con -2, ¿no? Y este de aquí, que estamos viendo aquí, el nitrógeno 3 y 5. Entonces, este trabaja con 5. ¿Está bien? Entonces, si todo esto de aquí, chicos, sería 5 con -6, -1. Todo esto, ¿sí? Estaría trabajando con -1, ¿sí? Entonces, mira, repito, a -2, profesor. Y acá tenemos el 5. Entonces, acá 3 por -2, -6, con el 5, quedaría -1. Entonces, eso nos quiere decir que la plata, sí, que la plata está trabajando con ¿cuánto? Con 1. ¿Sí? Que la plata que está trabajando con ¿cuánto? Con 1. Ahora sí. Simplemente vamos a hallar sus parámetros. ¿Cuánto sería aquí? A la masa molecular. Necesito, profesor, la masa molecular de la plata, ¿cierto? ¿Cuánto es su masa molecular de la plata? Entonces, y necesito del nitrógeno y necesito del oxígeno, ¿sí? Entonces, si sabemos lo más conocido, que es el nitrógeno, que es 14, la plata, ¿sí? Que es 16, y sabemos entonces que oxígeno, que es 16, perdón, acá vamos a ponerle masa molecular de la plata, que vale, aquí vamos a ponerlo, ahí está, ahí está, ¿está bien? Entonces tenemos acá 108, 108 acá, y nitrógeno, profesor, 14, más, y el oxígeno, que es 3 por 16, 48. Sí, sumamos todo esto y tendríamos ya la masa molecular. ¿Sí? Tendríamos acá entonces 108 más 14 más 48. ¿Sí? Y obtendríamos 170. Ahí está. 170. ¿Está bien? 170 entonces. Entonces tendríamos aquí, profesor, aquí tendríamos 170 entre el parámetro de teta, que vale 1. ¿Sí? En este caso estamos encontrando que vale 1. La respuesta sería 170. Listo. De esa misma forma podemos hallar de las demás sales, chicos. ¿Sí? De las demás sales. Ojo, vamos a hacer un ejemplito más. ¿Sí?
A ver, rápido nada más, podemos hacer, a ver, el del carbonato de sodio. ¿Sí? Del carbonato de sodio. Entonces acá ponemos Na2 y CO3. ¿Ya? Rápidamente nomás, entonces hallamos la masa molecular. Ahora sí, la masa molecular, ¿cuánto sería? Tendríamos que buscarnos del sodio, cuánto es su masa molecular del sodio. Entonces tendríamos un aproximado de 23 y del carbono 12 y el oxígeno 16. Pero ojo, este del sodio, vamos a borrarlo aquí, ¿sí? Ahí está, Na. El oxígeno, acá vamos a multiplicarlo por 2, ¿sí? Oxígeno 16, pero lo multiplicamos por 3. ¿Ya? ¿Cuánto saldría toda esta suma? A ver, vamos a multiplicarlo. Tendríamos de sodio 46 más 12 de oxígeno, ¿no? De carbono, perdón, más 48 de oxígeno. Y tendríamos ahí 106. Ya, ahí tendríamos 106. Entonces ya tendríamos el peso molecular ya. Entonces recuerdo que el peso equivalente, profesor, va a ser peso molecular 106. ¿Entre cuánto, chicos? ¿Entre cuánto va a ser? A ver, aquí, profesor, aquí hay que ver, mira, ojo, el sodio está en grupo 1, ¿no? Grupo 1, pero mira acá, ¿ve? Este tiene una solución, si tú multiplicas 2 por 1, te va a salir más 2, con más 2 trabaja. Te puedes dar cuenta acá, tú ve, acá es menos 2 y el carbono trabaja con 4, ¿no? 3 por 2 menos 6 más 4 menos 2, ¿no? Entonces aquí lo borramos, nos damos cuenta que el sodio está trabajando con 2, lo dividimos entre 2 y por lo tanto tendríamos el peso equivalente. ¿Cuánto sería? 53. ¿Sí? De esta manera hemos combinado, jóvenes. Vamos a hacer mucho más ejercicios en la clase mediante el Zoom, ¿sí? Atentos y los espero. Cuídense. Eso es todo por el momento. Nos vemos.